Simi TV y el éxito de lo natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este domingo, segundo domingo del mes de noviembre. Padre Jorge, bienvenido a este su espacio. Gracias, muy amable. ¿Cómo le acabó de ir esta semana, Padre Jorge? Pues intensa en trabajo. Trabajando. Bien, sí. Bueno, Padre, hoy estamos celebrando la fiesta de la Catedral San Juan de Letrán. Yo tengo una duda, Padre. Sí. ¿San Juan de Letrán era un santo o por qué se llamó San Juan de Letrán? Bien. Se llamó San Juan de Letrán porque inicialmente fue dedicada a San Juan Bautista. Uh-huh. Después se le agregó a San Juan Evangelista. Entonces se llama la Catedral el templo de San Juan Bautista y Evangelista. Y después se le agregó otro título que pasó a ser el primero, y es la Catedral de el Divino Salvador. O sea que realmente se llama Catedral del Divino Salvador. Y como adjunto los dos Juanes, pero porque inicialmente llevaron el nombre de los Juanes. Sí, pero no era catedral todavía, no tenía el nombre de catedral. Es importante, ¿por qué? Porque es el templo más antiguo que se sepa que se construyó ya como templo. En el año 324 fue inaugurado y se llama de Letrán porque Constantino le donó a la iglesia un terreno de una familia Letrán. Por eso se llama de Letrán. De Letrán, sí. Y pues pasó a ser la catedral del Papa de Roma. Como había ya habido obispos en otra parte, pero el obispo principal, que es el Papa, sí, señor, empezó en Roma. Antes, claro, desde Cleto y Clemente, que fueron los sucesores de los apóstoles y precisamente fueron discípulos de San Juan. Uh-huh. Entonces, de ahí viene que tenga tanto nexo la catedral con los Juanes, por Juan Evangelista y por Juan Bautista. Sí, señor. ¿Qué significado tiene esta catedral basílica? Porque también es basílica, catedral basílica para la catolicidad, porque es la catedral madre de todas las catedrales del mundo. O sea, sí, porque es la catedral de la diócesis principal, que es la catedral de Roma. Del Papa. Del Papa. No es Roma, porque Roma tiene más catedrales, porque en este momento hay mucho más diócesis en Roma. Sí, pero es donde oficia el Papa. No solamente no es el término oficia, sino es donde tiene su cátedra él. Es decir, donde él enseña. Sí, señor. Es su propio lugar, como en una diócesis, pues el lugar propio para enseñar es la catedral, sí, señor, de cada diócesis. Sí, señor. Como es el caso nuestro, en la diócesis de Zipaquirá, pues
la catedral de Zipaquirá es la catedral, De todas las parroquias. la cátedra. La cátedra, donde dan para las diferentes parroquias. No, no necesariamente. No, porque eso sería la diócesis, más bien. Ah, No, sino donde el Papa, el obispo con autoridad enseña o sea, generalmente por eso se ordenan los sacerdotes en la catedral de en la la diócesis. catedral de la diócesis. Muy esporádicamente lo hacen en los templos. Bueno, no tan esporádico, porque yo fui ordenado en la Basílica de Guaté. Sí, señor. No era basílica todavía, pero fui ordenado ahí. Entonces, el significado de esta fiesta de la catedral de Roma, Sí, señor. del Papa, Ujú. es eso, es la cabeza de las catedrales. Muchos podemos tener la idea que la catedral del Papa es la Basílica de San Pedro, Sí, sí, cualquiera pensaría, hasta pero yo. no. Inclusive la catedral de San Pedro pues es el símbolo de la iglesia, ¿sí? Sí, señor. Porque es que allí queda lo que es el Palacio Cardenalicio pegado, ¿no? Sí, señor. Pero en la Catedral de Letrán hubo primero el Palacio, del Papa. Decimos que para cualquiera de nosotros, decimos que la catedral de Roma es la catedral del Papa. No, la Catedral de Roma no, sino la La Basílica de San Pedro. de San Pedro es la basílica del Papa. Y entonces eso Sí, no es pero es así. que la confusión es en basílica, ¿no? Sí, señor. Es que hay 4 basílicas mayores en el mundo. Por eso todas las demás son basílicas Las menores. Para que entiendan qué es una basílica es un templo que tiene ciertas características, cierta importancia y se le da un honor. Sí, señor. Inclusive esas son las primeras que son señaladas por derecho propio para ganar las indulgencias de plenarias. Sí, señor. Entonces, las principales basílicas, y que son las basílicas mayores, están en Roma. Y no todas son catedrales. O mejor, ninguna es Ninguna catedral. es catedral. Entonces es la Basílica de San Pedro, que como ya dije, es el símbolo de la catolicidad por estar pegado ahí al Palacio Papal Sí, señor. y a todas las dependencias de la Iglesia que están ahí en el Vaticano. ¿Estas 4 basílicas quedan muy cerca al Vaticano o hay cierta distancia entre Pues una hay y otra? cierta distancia porque inclusive quedan fuera del Vaticano. Ah, entonces siempre queda como a 1 hora, 2 horas. No, 15, 20 minutos. no fuera de la ciudad. Ah, Es que como el Vaticano es una cosa pequeña, tú recorres el Vaticano en 15 minutos. es pequeñito, es cortico. Sí, es que ese es el estado más pequeño que hay en el mundo. Sí, ¿Y lo que entonces, significa sí, para el mundo? sí, pero es el símbolo, lo pequeño, Ujú. que significa una totalidad para el mundo, ¿no? Sí, señor, claro. Por eso se llama católico, porque es totalidad. Sí, señor. Entonces, esas 4 basílicas son la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica de la Virgen, Donde Francisco descansa en sus restos. sí, donde hay Y más varios restos papas. también. Sí, La señor. Basílica de Nuestra Señora, que también es muy antigua y que todas tienen una característica, y es que menos la de la principal. San Juan de Letrán. No. La de San Pedro. La de San Pedro. La de San Pedro tiene una arquitectura unificada, las otras no. ¿Por qué? Porque es que las otras son más antiguas. Ah, Y entonces han sido modificadas y conservan algo de lo antiguo, pero han sido, o sea, la única que conserva lo de antiguo es la de San Pedro. pues sí, pero es que es mucho más nueva, Eso es porque más. es del siglo XIII. Eso En ya cambio, es por ejemplo, la de Letrán, como ya dijimos, Sí, eso es son- del 324. Entonces ellas han sido bombardeadas, se han incendiado, Ujú. se han deteriorado y entonces
y algunas eran muy pequeñas y las han Ampliado un poco ampliado, sí. para darle más cabida a los feligreses Sí, y más simbólica, ¿no? y más simbólico. Y cada una tiene su característica, ¿no? Sí, señor. Santa María la Mayor se llama la de la Virgen María. Sí, señor. La de San Pablo, que es donde hay unos medallones donde cada vez que se nombra un papa, Le colocan la foto se ahí. coloca la foto ahí. Y resulta que Se acabaron los medallones. se acabaron los medallones con Francisco. Sí, señor. Yo no sé cómo harían ahora, harán otro medallón ahí. Y entonces, como la gente llena de supersticiones, Sí, ya no había dónde. Este es el decía último que papa. cuando se acabaran los medallones se iba a acabar el mundo. Y ahí es la prueba de que todo De que no se acabó. ese cuento de que se acabe el mundo y que ya lo sabemos, no, que por qué hay esto, que Notre Dame y tantas cosas, eso es mentira. Es un poco de simbolismos que porque no. se nos olvida. No, no es simbolismo, sino la mala interpretación de los simbolismos. Porque allí los símbolos es porque está como la sucesión, no como, sino la sucesión de los apóstoles. Claro. Desde los apóstoles hasta la época actual. hasta el Papa actual. Uh-huh. Y entonces, volviendo a la de San Juan de Letrán, es el símbolo de la unidad de la Iglesia como la gran diócesis del mundo, ¿no? Sí, señor. Que está unificada allí en San Juan de Letrán. En San Juan de Letrán. Esta fiesta, o esta celebración mejor, o esta recordación el día de hoy, cambia totalmente el tiempo ordinario. Ah, sí, porque es que no es fiesta. Yo ya he explicado, esta es solemnidad. Es una solemnidad. Y las solemnidades de nuestro Señor Jesucristo desplazan, a no ser que sean tiempos fuertes, por ejemplo, Adviento, Navidad, Semana Santa. Cuaresma, no, Semana Santa, Cuaresma y Resurrección, esas son inamovibles, esas fiestas son inamovibles, o mejor, esos domingos son inamovibles. Así haya una fiesta, y de hecho que eso no sucede porque ya está cuadrado para que no se vaya a repetir. No haya, por ahí la fiesta de San José si acaso, pero eso no es factible, uh-huh. Que no entre una fiesta sobre un tiempo fuerte. ¿Por qué se toma un evangelio diferente al que está? Precisamente porque es una solemnidad. Y el evangelio corriente del que tocaba no coincide con lo que se va a dar a conocer, a explicar, uh-huh. A evangelizar. Entonces, pues quedaría como volando. Sí, como volando. Sí. O sea, no tendría, no concordaría con la solemnidad, exactamente, que se está preparando. Sí. Siempre es el de Juan, ¿no? El de Juanito, siempre lo lee. Ah, pero sí, en este caso sí. Pero la mayoría de las fiestas solemnes... De las fiestas solemnes... Siempre se lee el Evangelio de Juan. No, porque hay fiestas que no son... o solemnidades que tienen otras, por ejemplo, la transfiguración. No puede ser cualquiera de las tres narraciones. Cualquiera de las tres. De hecho, la transfiguración tiene los tres ciclos, A, B y C, porque hay los evangelistas las narran todos. Todos narran la transfiguración. O sea, esto tiene todo un simbolismo, padre. Pues más que un simbolismo es el sacar una secuencia donde los evangelios pasen cada 3 años. Muy bien, padre. Vamos a un pequeño corte y ya continuamos con la lectura, meditación del evangelio correspondiente al día de hoy. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita.
Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios, pero antes de escuchar la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy, el Padre Jorge tiene una invitación para ganar la indulgencia. ¿Cuál es esa invitación, Padre Jorge? Bien, el 16 de noviembre, De hoy en 8 días. sí, vamos a realizar la peregrinación a los santuarios de Boyacá, Duitama, Sogamoso y Monguí. Sí, señor. Saldremos a las 5:30 en punto y el costo del pasaje de transporte es de 50,000 pesos. Deben comprar en el término de la distancia de este momento hasta el jueves sus tiquetes. Después de ahí no vendemos tiquetes porque Para programar los buses. para programar los Los buses. puestos de los buses, ¿cuántas personas van a ir? Sí. ¿Pueden ir niños o preferiblemente adultos? Sí, pueden ir niños, pero tienen que pagar, a no ser que sean niños de brazos, Listo. porque a padre. nosotros nos cobran el El puesto, sí. Claro. Y Entonces, pues en realidad el transporte no es costoso porque 50,000 pesos pues para eso, ir hasta por allá. Eso los no. 50,000 se gastan y a vuelta tumba. Sí, pero recuerden Y que mire cuántos solamente son. el transporte. Sí, claro, no. Que esos los alguno me 50,000, decía, ¿iba incluido el el almuerzo? almuerzo, la comida, el refrigerio. Sí. Bien, Entonces, 50,000 pesitos. Tienen tiempo hasta este jueves entrante para que ustedes cancelen. Y lo pueden hacer con el Padre Jorge o en el despacho no, parroquial. solamente conmigo. Solamente con el Padre Jorge. Entonces, llegan, preguntan al Padre Jorge y adquieran su cupo y no dejen pasar esta oportunidad de visitar los santuarios del departamento de Boyacá, Y sobre todo ganar la indulgencia. que es lo más importante. Y ya no están por estamos- paseo. Ya, Sí. ya nos está acabando el año. Sí, claro que también sirve de paseo, ¿no? Sí. Bueno, Padre Jorge, vamos con la lectura meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, les echó a todos del templo, ovejas, bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Los judíos replicaron: 46 años ha costado en construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que les había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que les había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sintetizar la enseñanza de este párrafo del Evangelio aplicado a los templos, hablando de la Catedral Basílica de San Juan de Letrán. Sí, Señor. La primera parte. El Señor Jesús está en Jerusalén y se da cuenta que el templo lo convirtieron en una plaza. Podríamos hablar de profanar el templo. Sí, claro, de profanar el templo. ¿Y por qué hacían eso? Primero, porque para los judíos la moneda romana, que era la que se usaba afuera, Sí, Señor. no podía ingresar en el templo. Era impura. Era impura, sí. Entonces tocaba cambiarla. Pero eso no era la finalidad precisa, Ujú. porque hay un relato donde Jesús es cuestionado por los fariseos y le dicen: ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Y Jesús le dice: muéstrenme una moneda. Y estaban en el templo. Dentro del templo. Entonces, ¿qué hace esta moneda aquí? Si Y es impura? sacaron la moneda del bolsillo y se la dieron Pasa. de inmediato. No dijeron: espere, maestro, vamos a buscarla afuera, porque aquí nadie tiene. No, la sacaron y se la dieron. Entonces,
mostraban la hipocresía de ellos, ¿no? Ujú. Que ellos no dejaban entrar Son monedas, pero ellos sí tenían. pero ellos en el bolsillo las Sí tenían podían entrar. dentro del Mm. templo, sí. Entonces, era simplemente un negocio, ¿no? Sí, señor. Como cuando uno tiene que hacer cambio de moneda de un país a otro, ¿no? Todo lo que pierde uno en esos En cambios. el solo cambio. Sí, eso pasaba allá. La ganancia que ellos se obtenían por ese cambio. Claro, mientras denario, no, denario eran los que podían entrar. Sí, sí, El denario era el que podía entrar. el que podía entrar, sí. Y la moneda la de- moneda del rey tocaba del- cambiarla por denario. Sí, Entonces una del rey, yo creo que 2 del rey por un denario. bueno, quién sabe cómo sería, ¿Quién ¿no? sabe cómo tendrían el negocio? Sí, pero era negocio de todas maneras. Y lo otro era que lo mismo sucedían con los animales. La gente no podía llevar animales de sus casas. Ah, Jesús, Tenían que ser animales comprados ahí porque eran puros. ¿Por qué? Bueno, el negocio. el negocio. Y entonces eso indigna a Jesús. Pongamos bien cuidado porque es que nosotros confundimos la ira con la indignación. Inclusive en traducciones a veces decimos o leemos mejor, La ira de Dios. la ira de Dios. Dios no se puede irar porque la ira es un pecado gravísimo, lo llamamos capital. Sí, señor. Dios se indigna de que Él manda a su Hijo al mundo a morir por nosotros y nosotros hacemos todo lo contrario, no le obedecemos. Eso es la indignación de Dios. Claro que sí. Y Jesús también se indigna. ¿Cómo así? Ustedes construyen esta casa, la consagran a Dios y la ponen como plaza de mercado y por eso saca eso Ujú. con autoridad. Por eso ellos no le dicen por qué se ponen de mal genio o le da ira, sino le dicen con qué autoridad Autoridad, pues. hace esto. Sí, claro. O sea, y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque la gente a veces uno los corrige y dicen que es que uno los vacía. Dicen. Sí, sí. No, uno Sí. está corrigiendo porque tiene que corregir. Claro. Y, claro. y a la gente no le gusta que lo corrija. Pues es que acá, ¿a quién nos gusta? A nadie, Ni a nuestros hijos, ni a nadie. ni a nadie. Y los adultos son peor que los... Somos más tercos. Sí, todavía. entonces ellos ya corregirlo y hay gente cristiana católica que uno lo corrige y se va contra uno y le dice hasta de que se va a morir. Sí, señor. Y entonces yo les digo, bueno, ¿y usted por qué me regaña? Si usted me dice padre, yo tengo que corregirlo a usted. Claro. Y lo corrijo por el bien Mío, suyo. Claro, porque Y no es mío. Claro, porque cuando su merced vaya, entonces, ¿qué pasó? Sí, ¿Por qué no corrigió? corregí, que es el problema que tenemos hoy día de papás y de sacerdotes. No corregimos. No corregimos porque es mejor ganar los hijos. El beneplácito. Sí, Beneplácito. beneplácito, que hagan lo que quieran para no tener problemas con ellos. Pero los problemas que van a tener son terribles. Lo mismo pasa con muchos de nosotros sacerdotes, que dejamos pasar las cosas, que dejamos que la gente cometa graves errores y no los corregimos. ¿Será que algunos sacerdotes se han vuelto, perdóneme la expresión, padre, y le pido excusas, blandengues en aplicar las normas? Es que no es solo los sacerdotes, es un movimiento del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasó de la modernidad, que era raciocinio, y entonces todo se razonaba, Sí, señor. que llegó al extremo y entonces también era malo. Y nos pasamos como siempre, como el péndulo del reloj que yo digo siempre, al otro lado. Entonces ahora solo somos sentimientos. Entonces, padre, ¿y por qué yo no puedo entrar el perrito al templo? Si el perrito es una criatura de Dios. Pero las culebras también son criaturas de Dios. ¿Y qué tal que encontráramos uno en el templo? No, es que cada cosa tiene, cada lugar tiene un Cada cosa desempeño, tiene un lugar. un lugar y cada persona y cada animal y cada especie debe estar en su lugar. Pero le van a decir, padre, Noé entró todo en una sola. Sí, pero Barca. eso, ahí empezando porque eso es una comparación que puso y dejémoslo allá aparte, que eso no es. Y el arca tampoco era un lugar sagrado. Entonces, sí, pero es que el problema de hoy gira en eso, que ya no pensamos. La IA, no pensamos, solo sí. sentimientos. Y cuidado con la IA porque Nos están matando. no solo eso, nos están engañando.
porque en el WhatsApp o en los programas de esos de internet vienen muchos programas o muchas audiciones que se las adjudican al Papa. Y uno ve allá al Papa modulando. Sí, gesticulando todo bien. Sí, pero nunca... Él nunca ha dicho eso. No. La primer cuestionamiento que uno se tiene que hacer, oiga, pero el Papa duró hablando 1 hora en castellano y el Papa no lo hace. No, generalmente son 10 minutos. ¿Qué? Como 3 Sí. minutos. Como 3 minutos, es poquito. Tiene que el mensaje ser muy para que se demore 5. Sí, es muy poquito en castellano. Y Y mandan un programa y resulta que uno dice, el Papa no pudo haber dicho esto. Y eso es grave porque están engañando a la gente y la gente está convencida de que eso viene de Roma y no es de Roma. Y ya. Bueno, y volvemos aquí al templo. Listo, padre. Entonces, bueno, Jesús luego, cuando le hacen la pregunta que con qué autoridad hace eso, les dice una cosa, como siempre, en incógnita. Sí, señor. Que ellos no lo interpretan bien y nosotros tampoco a veces lo interpretamos bien. Jesús dice, destruid este templo. A veces nosotros lo interpretamos como, voy a destruir este templo. Demoler esta iglesia, por ejemplo, y en 3 días la reconstruyo. Cualquiera, en ese momento pensaron eso. Sí. Que estaba hablando era de algo material. No, pero ponga cuidado, que usted tampoco está poniendo cuidado. Porque, a ver, padre. Destruid. ¿Está diciendo que es él? No. Está dándoles un mandato. Sí, señor. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Qué era lo que estaba diciendo él ahí? Pues que él lo iban a matar y en 3 días iba a Crucifíquenme, mátenme, Ujú. que yo en 3 días Aquí estoy resucito. entre ustedes. Pero ellos no lo entendieron y hoy día tampoco lo entendemos, porque le quitamos el imperativo. La Sagrada Escritura, como todo texto, hay que saberlo leer bien. Sí, señor. Y cuando lo proclame la gente, también hay que saberlo proclamar, o los sacerdotes, para que la gente entienda El el verdadero verdadero significado sentido. acá. Sí. Entonces Jesús dice, destruyanme y yo resucitaré. Ese es todo el mensaje. Ellos no lo entendieron así. Ellos entendieron que era el templo que estaba ahí, Sí, lo físico. lo físico, porque ellos estaban pegados ahí. El templo del Señor, el templo del Señor. Y Lo tenían como cogieron- negocio. Sí. Entonces eso es lo que le reprocha a Jesús. Ustedes están hablando del templo del Señor, el templo del Señor, y yo soy el templo verdadero de Dios, porque yo soy Dios, y ustedes me van a destruir a mí, pero No se preocupen. no que- se preocupen en 3 que días yo aquí estoy resucitaré otra vez. al tercer día. Ujú. Ni siquiera los discípulos entendieron lo que Jesús dijo en ese momento. Por eso dice, el mismo San Juan dice, que lo entendieron cuando Él resucitó entre los muertos. Pero aún más, cuando Él se lo explicó. Porque recuerde que en la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos de Maús y no lo Y conocieron. caminó con ellos. Y caminó y les explicó las escrituras y no lo reconocieron hasta cuando Jesús toma el pan, lo parte y repite las mismas palabras de la es el cena. maestro, es Es el el maestro, sí, maestro. porque ¿quién más va a decir esas palabras? Y no es el Si maestro? solamente ellos habían estado ahí. Sí. Y entonces el significado de reconocer a Cristo en la Eucaristía, que no solamente es la palabra que se proclama, sino que el sello de esa verdad que se ha proclamado ahí está en la Eucaristía. O sea, predicar la palabra nomás, creer en la palabra nomás, No es suficiente. es casi nulo. ¿Por qué? Porque la que le pone el sello de credibilidad a la palabra Es la es la Eucaristía. Eucaristía. Y ahí las dos están terriblemente conectadas. La Eucaristía me certifica la palabra, y la palabra me explica el acto incomprensible para nosotros del milagro de la Eucaristía. Vea todo lo que encierra. Y hace 2 meses el padre empezó con su misión parroquial de explicar qué es la Eucaristía, qué es la celebración. Y hoy el Evangelio nos vuelve a traer a colación lo importantísimo que es saber cada uno de los pasos de la Eucaristía. O sea, compremos el libro.
Es que son 5.000 pesitos. Vayamos a la misión porque todavía estamos en las misiones y la gente no va. Y aprovechemos esta oportunidad tan grande que nos está dando el Padre Jorge a través del Espíritu Santo que le colocó en su corazón, empezar a explicar la Eucaristía en sus propias palabras, formar a estos muchachos, a estas personas, para que nos expliquen, para que lleguen a nuestros hogares. Son muy queridos y nos expliquen en no más de 45 minutos lo que significa cada paso de la Eucaristía y que nosotros podamos en nuestros hogares hacerles preguntas, porque es que no es una persona que viene de Italia y viene, no, es nuestra misma comunidad, las mismas personas de nuestra comunidad, nuestros mismos vecinos, los que van con sus palabras a brindarnos esta misión y a que nosotros ya respondemos a nuestras incógnitas. Y cuando ellos no pueden, entonces traen las incógnitas a la reunión con el Padre Jorge de cómo les fue en la misión, y el Padre Jorge les refuerza para que ellos tengan la fuerza de contestar estas preguntas que le hacen en la comunidad. Porque tendría que el Padre Jorge no dormir las 24 horas para estar en toda la comunidad respondiendo a nuestras dudas. Entonces aprovechemos esta oportunidad, compremos el librito, tengamos el librito, pero no haya para tenerlo ahí en la biblioteca, sino leámoslo también. Sí. Y lo que dice usted, Fernando, es muy importante. Estas personas son de la comunidad, pero no es que yo las mando con un libro y ya, no. Yo les empleo tiempo aquí hablándoles y también ellos preguntando y yo cuestionando a ver si saben explicar cómo lo hacen, todo eso para que ellos tengan no solamente la palabra, el conocimiento, sino también la pedagogía para transmitirlo. Eso es bastante complicado, pero como dice usted, pues a mí me sería más fácil salir vereda por vereda y hacer la misión. Pero ¿qué pasa? Resulta que yo tengo que dejar aquí, cuando me vaya, vivo o muerto, tengo que dejar aquí unas personas formadas para que sigan transmitiendo, para que sigan haciendo la misión. Claro, Padre, claro, y es un trabajo que muchos dirán no vale la pena. Es que es misioneros, o mucha gente cuestiona a las personas que van a la... Uy, usted se fue allá debajo de la sotana del cura. Uy, ahora se volvió santo, ahora se volvió mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Porque es la cuestión, el demonio hace esas cuestiones. Sí, pero la cuestión es que los que se debían cuestionar eran ellos, porque nosotros por el bautismo tenemos la obligación de transmitir la palabra, y eso es lo que nosotros los católicos no hacemos, y por eso criticamos a los que lo hacen, criticamos a los sacerdotes, pero se olvidan que la responsabilidad es de cada católico transmitir el Evangelio. Ahí empezando por la casa. Empezando por casa. Bueno, Padre, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por nuevamente este programa. Hasta el jueves tienen plazo para adquirir el boleto para ir a conocer los santuarios del departamento de Boyacá. Vale 50.000 pesitos. Hasta el jueves. ¿A qué horas, Padre? ¿Podemos dar hasta qué horas? Pues hasta las 9 de la noche que yo me acuesto. Hasta las 9 de la noche pueden... No, yo me acuesto a las 11, pero a las 9. Hasta las 9, si no a las 11:05 llegan a golpearle, padre, me vende un cupo. Porque como todo lo dejamos para última hora. Sí. O de pronto cuando va a salir el domingo, padre, me lleva, es como difícil. Sí, ya no es difícil, no. Porque ya está todo programado. Ya no, porque está programado y nosotros tenemos que cerrar allá lo que se dice el negocio con el Señor, y ya no hay más cupos. Bueno, Padre, su bendición, por favor. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga a sus familias, y bendiga a esta parroquia, y bendiga esta nación tan llena de problemas. Y acojámonos mucho a la oración. Les recuerdo la oración ante el Santísimo entre la misa de 10 y la misa de 12. O sea, los que salen de la misa de 10, quédense unos momentos, lo que puedan, y los de la misa de 12 lleguen con anterioridad, ojalá media hora, y participen en la oración. Tenemos que arrancarle al Señor de rodillas que cambie nuestro país. Dios les bendiga. A todos ustedes nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima, y que el Señor les bendiga siempre.